Muy bien. Ahora sí le damos una cordial bienvenida a todos ustedes, los hermanos de la Comunidad Cristiana de Transformación. ¿Qué tal si ustedes a los que nos están viendo les dan un saludito? Eso es. Para que no parezca que yo estoy solito, porque como en la camarita no aparece sino uno solito. Bueno, muy bien, hoy vamos a estudiar la Biblia para los que les gusta leer la Biblia, para los que les gusta escudriñar la Biblia, extraer de ahí los principios que Dios tiene para nosotros, para cambiar nuestra vida. Recuerde que la Biblia es un manual que me enseña a vivir, así como cuando usted compra un televisor y le viene con un manual, así como cuando usted compra un carro y le viene con un manual. Asimismo, la Biblia es el manual de instrucciones de la vida de una persona. Entonces, los que leemos la Biblia, los que estudiamos la Biblia, pues tratamos de extraer de ahí principios. Entonces, usted y yo tenemos que tener claro dos cosas. La primera, la Biblia cambia la mentalidad de una persona, y al cambiar la mentalidad de la persona, pues va a cambiar su manera de vivir, primero. Y segundo, el cambio no es inmediato. El cambio es paulatino, es un proceso. Porque si usted cambiara de inmediato, pues, ¿qué gracia tiene, cierto? No, pero eso es un proceso. No, hay cosas que uno cambia y uno quisiera no volver a vivirlas y vuelve otra vez, entonces le toca recordar. Hoy vamos a trabajar algunas cosas acerca de eso. Texto base que vamos a trabajar el día de hoy es Segunda Epístola Universal de Pedro, o San Pedro. Segunda de Pedro de los Milagros, Segunda de Pedro de los Milagros, San Pedro de los Milagros, capítulo 1. Versos del 13 al 15. Del 3 al 15. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versos del 3 al 15. Vamos a leer en la versión que tenemos en la 1602, lo vamos a leer ahí y luego la vamos a empezar a desglosar, a trabajar los principios que vamos a mirar para que Dios nos edifique a través de la Reina Valera del 60. Vamos a leer con la bendición de nuestro Padre Celestial, la unción poderosa del Espíritu Santo y en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Dice, verso 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos sean dadas de su divina potencia, por el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su gloria y virtud, por las cuales nos son dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas fueseis hechos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que está en el mundo por concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, mostrad en vuestra fe virtud, y en la virtud ciencia, y en la ciencia templanza, y en la templanza paciencia, y en la paciencia temor de Dios, y en el temor de Dios amor fraternal, y en el amor fraternal caridad. Porque si en vosotros hay estas cosas y abundan, no os dejarán estar ociosos ni estériles en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos quieren conocer al Señor Jesús? Mas el que no tiene estas cosas es ciego y tiene la vista muy corta, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Olvidado, ojo con esto. Por lo cual, hermanos, procurad tanto más de hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será abundantemente administrada la entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de amonestaros siempre de estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Porque tengo por justo, en tanto que estoy en este tabernáculo, en la otra versión dice cuerpo, de incitaros con amonestación, sabiendo que brevemente tengo que dejar mi tabernáculo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi fallecimiento vosotros podáis siempre tener memoria de estas cosas. Gloria a Dios. Muy bien.
La memoria, recordar, el título de este mensaje hoy es Recordar transforma el carácter. Recordar transforma el carácter. Voy a contextualizarlos en algo de lo que es este libro, la epístola del apóstol Pedro, para poder entrar en una materia, pues, para entrar en materia. La epístola del apóstol Pedro es una epístola que fue escrita se data alrededor del 65 al 70 de esta era cristiana. El propósito de esta epístola fue ayudar a que el creyente, el nuevo creyente, la iglesia naciente, tuviese fe, tuviese confianza en lo porvenir. Recuerde que el apóstol Pedro fue la persona que Dios utilizó para que en el primer gran avivamiento después de la asunción de nuestro Señor y Salvador Jesús al cielo, Pedro fue el primer hombre que Dios utilizó para que en un solo mensaje, en una sola predicación, hubiese más de 3,000 conversiones. Más de 3,000 personas, dice la Biblia, dijo en el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 2, dijeron: yo acepto a Jesucristo como mi Señor, yo acepto a Jesucristo como mi Salvador. Este hombre Dios lo utilizó en un solo sermón, en una sola predicación, para que lograse llegar a esas personas. Ahora, previo a eso, hubo un tiempo de oración, de meterse con la palabra, de haberse encontrado con el Redentor. Fue una cosa muy bonita antes de esa primera predicación. Entonces, el apóstol Pedro escribió esta epístola para todas aquellas personas que él mismo había ganado, para todas aquellas personas que él mismo les había predicado y habían aceptado al Señor. Usted se imagina los bautizos ese día. Dice la Biblia que fueron 3,000. Epístola es una carta, una epístola, misiva, encomienda, tiene el mismo significado. Entonces, epístola es una carta con sentido. Bueno, la carta o epístola es lo mismo. Él escribió esta carta para que los creyentes de esa época tuviesen fe, se fortaleciesen y supiesen de las virtudes que él había anunciado de Jesucristo. Recuerde que él mismo escribió que nosotros somos un reino de sacerdotes, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y con un propósito, para que anunciemos ¿qué? Las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta epístola es la confirmación de una palabra profética que Dios le dio a Pedro en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versos 31 y 32. Ahí en esos versos del Evangelio según San Lucas, la profecía que se cumple con esta carta es la siguiente. El Señor le dice a Pedro, en medio de las tantas conversaciones que tuvieron con Pedro, le dijo: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. ¿Usted se imagina que eso le ocurra a usted? Que el mismo Señor, que el mismo Salvador le diga a usted: Gloria, el Satanás o un demonio ha pedido tu alma para zarandearte. Dios de los cielos. Que el Dios Todopoderoso se te aparezca y te diga eso. Una vez me pasó que una hermana, alguien me dijo que le profetizara. alguien me dijo: pero pastor, profetíceme. Yo le dije: mija, en la Biblia dice que el Satanás está pidiendo tu alma para zarandearle. Esa mujer me dijo: pero ¿cómo me va a profetizar eso? Le dije: yo le estoy diciendo lo que dice la Biblia. La Biblia está diciendo eso. Entonces una profecía sin contexto se convierte en una locura, ¿sí o no? Pero el Señor después le dice a Pedro: pero no se preocupe. Ojo con esto. No se preocupe, que en medio de esa zaranda el Señor no le dijo: yo lo voy a librar. Oh, Pedro, discípulo, siervo mío, te voy a librar de la zaranda. No. El Señor le dijo: no se preocupe, que yo estoy orando para que su fe no le falte. O sea, la zaranda la iba a vivir. Lo van a zarandear. Lucas capítulo 22, versos 31 y 32. Y entonces llega y le dice el Señor: yo le digo a usted, me encantó eso, yo digo a usted que usted va a pasar por eso, se lo estoy diciendo en mis palabras, para que confirme a sus hermanos.
Es más, lo voy a leer. Voy a dejar separadito ahí Lucas capítulo 22, 31. Lo voy a leer el texto de Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, verso 31. ¿Sí es 31? Sí. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, la zaranda no iba a ser para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, que la zaranda, ¿qué pasó? Se dio, ¿sí o no? Para allá voy. Escuche bien esto. Hay cosas que a usted y a mí no nos gusta recordar. Bueno, eso es uno de los puntos de acá. El Señor le dijo a Pedro, esta profecía se cumplió, le dijo a Pedro: Pedro, Satanás ha pedido tu alma para zarandearte. Y zarandearlo como a trigo no era así, cogerlo y como le pegó una mujer una vez al esposo. Es que, así. La bata. Póngale pues cuidado. Cuando usted se imagina que a usted el mismo Dios Todopoderoso le diga: hermana Lorena, Chepe, Chavo, el diablo lo quiere zarandear. ¿Usted cuál sería su actitud? Póngase usted a imaginarse en eso. Si nosotros queremos obviar las obras del maligno, la Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del maligno, y nosotros somos especialistas ¿en qué? En obviarlas, en ignorarlas, en no recordarlas. Entonces, como las obviamos, como las ignoramos, como no las recordamos, volvemos a cometer los mismos errores, porque no, al obviar, al olvidar, ¿qué hace el enemigo? Utiliza las mismas herramientas. Y al utilizar las mismas herramientas, usted y yo vamos a tener, como dice el texto, falta de visión. Vamos a ser ciegos. No vamos a poder mirar más allá de lo que realmente está ocurriendo. En este pasaje, en esta profecía, el Señor le dijo a Pedro: usted va a ser zarandeado. Pero el Dios Todopoderoso le está diciendo ahí: yo voy a rogar para que su fe no falte. 1. 2, dice: y cuando vuelva, o sea, que quiere decir implícitamente que va a ¿qué? A pasar la prueba. Diga conmigo: todas las pruebas yo las paso de la mano del Señor. Mientras no me falte la fe en el Señor, la prueba yo la paso con el Señor. La prueba que hay una pobreza, que hay una adversidad, que hay una enfermedad, son pruebas que aún el mismo Dios permite para que mi fe sea ¿qué? Confirmada. Y cuando mi fe se confirma, ¿yo qué hago con mis hermanos? Les confirmo, les digo: Dios es real, Dios es vivo. Ayer yo no me acuerdo con quién estaba hablando y me preguntaron cosas, no me acuerdo de las personas que hablé ayer. El tal es que alguien me estaba denegando de Dios. Y yo le dije a esa persona: mira, el Señor ya se mostró, ya se te mostró a ti. Porque la persona me dijo que uno tenía que buscar de Dios, entonces ¿qué gracia había? Y entonces yo le dije: mira, la gracia de Dios es tan tesa que Él ya te quitó la ceguera espiritual. Ya sabes que hay un Dios, ya sabes que hay un creador. Él ya te quitó la ceguera espiritual. Pero ahora tú eres el que tiene que poner de parte tuya para acercarte a Él. Por eso dice la Biblia en Santiago: se acerca usted a Dios, acercaos pues a Dios, y Él se acercará a vosotros. A algunos Dios se les muestra con mayor fuerza que a otros. Me explico: a unos Dios les muestra milagros poderosos. Hay gente que Dios les estira los pies, les sana los ojos, los sana físicamente. Hay gente que Dios les muestra su poder grandemente haciendo milagros. Y hay gente que se le olvida, no recuerdan lo que Dios ha hecho. Hay gente que Dios se les muestra más fácil, más sencillo. Hay gente que tiene mejor memoria, recuerdan más fácil.
lo que Dios ha hecho. Hay gente que se les olvida menos que a otros lo que Dios ha hecho. Pero Dios se muestra, ya Él se mostró para nosotros. Usted y yo somos los que tenemos que acercarnos a Él. Amén. Esta profecía se cumplió. Dime. Él viene a nuestro encuentro. En el Padre Pródigo, en Lucas 16, dice que el Padre de Pródigo, que es el Padre Pródigo, derrochador, pródigo significa eso, Él corrió al encuentro de Pródigo cuando Pródigo tomó la decisión de volver a la casa. Ese es nuestro Dios. Él te está protegiendo, Él te está cuidando, y la mejor forma de Él protegerte y cuidarte es en la intercesión que Cristo tiene con el Padre, diciéndole al Padre allá en este momento: mira a mi hijo, mira a mi hija, mira que ellos están ahí, que no le falte la fe, para cuando venga esa zaranda, ellos sepan que eso les va a confirmar la fe en usted. Eso está haciendo mi Señor allá. ¿Me doy a entender? Esa profecía se le cumplió a Pedro, y yo le quiero decir a usted hoy con toda confianza y con toda seguridad, santo de Dios, todo lo que Dios ha dicho de usted lo va a cumplir, sea bueno y sea malo. ¿Cómo así? Sí, Señor. Qué bueno cuando le dicen a usted: he aquí, hija mía, vas a ser prosperada y bendecida en todo lo que emprendas. A mí me encanta cuando uno lee esas promesas, ¿sí o no? Todo lo que tocare la planta de tu pie será bendito. Y dice: amén, amén. Quien ore contra ti va a ser avergonzado. Amén. ¿Cierto? Pero cuando el Señor le dice a usted que va a ser pasado por una prueba, una angustia, ahí donde uno dice: uy, ahí el amenómetro se baja. El amenómetro se baja. Y hay cosas que Dios permite para que usted y yo las recordemos, para que no volvamos a vivir. Yo se lo digo por experiencia, amor. En la palabra, en el Antiguo Testamento, vamos a encontrar diferentes personajes recordando, diciéndole a Dios: acuérdate de lo que hiciste con el pueblo, con nosotros en el desierto, lo que hiciste con nosotros en el Jordán. O sea, en años, siglos después, y un profeta diciendo, usted ve a Daniel orando, ve a Nehemías orando. ¿Cómo oran? Como si fuera ayer. Actual. O sea, es hoy, él estando hoy, pero mira, como si usted que nos sacó, que hizo por nosotros, recordando lo que Dios hizo por el pueblo de Israel, como si Él lo estuviera viviendo. Nosotros estamos optando por eso, por decirle a Dios: usted que nos sacó de Egipto, usted que no, porque esa palabra también es para nosotros, recordar la palabra, preservar la palabra en nuestro corazón, porque en un momento de esos es que hay que recordarla, es que hay que hacer memoria de lo que Él hizo, no solo por nosotros, sino por el pueblo de Israel, que es de donde nosotros tomamos la palabra, para nosotros mismos. Usted lo hizo por ellos y lo hizo por nosotros. Usted lo hizo por ellos y lo seguirá haciendo por nosotros. Muy bien. El pueblo de Israel habla, los judíos hablan como si fuese actual. Cuando Juan el Bautista se manifestó, esta es la introducción. Cuando Juan el Bautista se manifestó, la gente preguntaba: ¿este es el que ha de venir? Y hacía 400 años Dios no hablaba a través de nadie cuando se presentó Juan el Bautista, proclamando que se enderezara el camino del Señor, que se preparara el camino del Señor. Y la gente decía: ¡ay, ya llegó! O sea, estaban tan actual que creían que apenas la semana pasada el Señor había hablado, y hacía 400 años no hablaba. Lo importante de ¿qué? De recordar. ¿Sí me estoy dando a entender, santos de Dios? La epístola entonces pues del apóstol Pedro es una epístola que fue escrita para todos los creyentes. El Espíritu Santo lo hizo en él para que él pensara en toda aquella gente que iba a pasar por adversidades. Por eso cuando alguien viene y empieza a predicarle a usted diciéndole: busque de Jesucristo, que nada de aquí para adelante su vida la vida va a cambiar. Claro que sí, para bien, para trabajar en victoria, porque la Biblia dice que usted y yo peleamos desde la victoria, porque nuestro Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero nuestro proceso de vivencia va a estar ahí. ¿Tú te imaginas
que el Señor no hubiese vencido en la cruz del Calvario, ¿cómo sería ese proceso? ¿Cómo sería esa horda de demonios sin límite atacando a la gente? Sería una cosa espantosa. Pero gracias a Dios por Jesucristo, porque Él ya pagó y exhibió públicamente, dice Colosenses, en la cruz del Calvario, a todos los principados y a todas las potestades, venciéndolos. Entonces ya usted y yo podemos trabajar, podemos pelear más bien. ¿Desde dónde? Desde la victoria. ¿Me estoy dando a entender? Entonces podemos pasar las pruebas, claro que sí. Cuando usted vengan y le digan, busca de Jesucristo, que ya no le va a faltar nada, no, le están mintiendo vilmente. Ay, que no va a sufrir, le están mintiendo, le están quitando la platica, porque no es así. Dice el Señor Jesucristo dijo, orando por los discípulos, Evangelio según San Juan, capítulo 16, orando por los discípulos, les dice, en el mundo tendréis aflicción. En el mundo, el Señor se lo profetizó a sus discípulos, en el mundo van a tener aflicción. El Señor dijo, porque ustedes van como ovejas, como corderos a un matadero, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué me motiva a mí a recordar que Jesucristo no me olvidó? ¿Ibas a decir algo? La primera de Pedro. Pedro es el apóstol de la memoria. Sí, después de que padezcáis por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Todos los hermanos del mundo, dice, y las mismas aflicciones están viviendo todos los hermanos en el mundo. Así que no crea que usted es el único que está padeciendo, mi querido. No se crea la Coca-Cola que más sufre, no. Todos los creyentes están pasando por una angustia, una tribulación. Dios, ¿qué usa para cómo transforma esa tribulación? Para que usted lo tenga como un elemento de recordación, de salvación o de juicio. Le sirve, porque al final es para su beneficio. ¿Están conmigo? Muy bien. La epístola del apóstol Pedro, es la epístola de las matemáticas. Pedro, está Lorena. Amor, sáqueme a Lorena de acá. Lorena, ¿me colabora con la salida? Es que ella viene acá y trae ese espíritu, esa unción. La epístola del apóstol Pedro es la epístola de las matemáticas. En el verso 2 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice, gracia y paz sean multiplicadas. Hay multiplicación ahí, ¿sí o no? Gracia y paz sean multiplicadas. En el verso 5 dice, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid, o sea, sume. En el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación. Purificación es quitar, entonces es una resta. ¿Listo? Muy bien, ahora sí vamos a trabajar a lo que es la transformación del carácter. Recuerde pues que usted y yo tenemos que tener memoria de lo malo y de lo bueno. Verso 12 del capítulo 1 de segunda de Pedro dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Enseguida les voy a decir. Estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ojo con esto que es bien importante. Hay personas que uno les predica el evangelio y le dicen, yo ya me lo sé. No hay problema, pastor, yo ya me lo sé. Dios me ha dado la oportunidad de pastorear a algunos pastores y líderes y formar líderes. Y por la experiencia uno sabe que cuando una persona cree que sabe, se vuelve tan sabio que se vuelve un estúpido absoluto. No, yo ya sé, no se preocupe. Entonces no reciben consuelo de la palabra a través de un hermano en la fe, porque ya se las sabe todas. Mi mamá tenía un dicho, mi mamá decía, sabe tanto que sabe a... ¿Cierto? Que sabe a caca. Sabe mucho, sabe tanto que ya sabe maluco. ¿Cierto? El apóstol Pedro está diciendo aquí, en el verso 12,
aunque ustedes se sepan estas cosas, porque resulta que aquí no es Pedro el que habla, sino es ¿quién? Dios es el que habla a través de la palabra. Aunque usted ya se la sepa, le dice el Señor, Norita, usted ya sabe mucho. No importa, yo se lo recuerdo, para que no le olvide. Y entonces dice, por esto no dejaré de recordaros siempre estas cosas. ¿Cuáles cosas? Pues en el verso 13 en adelante están las cosas. Usted no tiene que olvidar nunca que necesita multiplicar la fe, que necesita que multiplicar, que tiene que multiplicar aquí está en el verso 2, se me olvidó. Que tiene que multiplicar la piedad, que la vida proviene de parte de Dios, que la visión proviene de parte de Dios. Usted no tiene que olvidar eso. Y el apóstol Pedro lo está recordando. Entonces aquí hay una palabra para memoria. En griego, la palabra recordar aquí, por esto no dejaré de recordaros. La palabra recordaros ahí en griego es upeminesko o hupeminesko. ¿Qué quiere decir esto? Recordar lo que ya sabe. Hupeminesko. Ejemplo. ¿Qué dice Juan 3:16? Ah, ya me lo sé. Ya me lo sé. Pero no vive el amor de Dios para usted. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ah, yo ya me sé el verso. Pero ¿sabe qué dice hijo ahí en griego? ¿Sabe qué dice amor ahí en griego? ¿Cierto? ¿Lo ha vivido? ¿Usted ha vivido ese amor? Entonces le recuerda Hupominesco, el apóstol Pedro está diciendo, yo le voy a recordar lo que ya sabe, pero es con un propósito, recordárselo. Para que cuando esté en la tribulación, para que cuando esté en la prueba, él pueda decir como él, mire que yo lo creía, y sin embargo saqué el machete y tiré a darle machetazos a ese hombre cuando fueron a recoger al maestro, a apresar al maestro. Entonces el Señor le dijo a Pedro, Pedro, mire, ese carácter que usted tiene, a través de la memoria, hay que transformarlo. Pedrito, venga, mijo, no se me vaya en esa emoción. Recuerde que esa emoción lo lleva a usted a agredir al prójimo, a atacar al prójimo. Cuando usted y yo estamos por ahí en los bochinches que hacemos como familia, como iglesia, y resultamos rajando de alguien. Eso no se da aquí, eso se da en otras iglesias. En esta iglesia, gracias a Dios, no se da eso, ¿cierto? Pero, ese carácter que nosotros tenemos, que no amamos, que no percibimos, entonces decimos, yo ya me lo sé. Los niños en el colegio, yo lo digo por gente que uno conoce del colegio de niños, que uno ve que los papás los están criando. La mamá le está diciendo al niño, hijo, mira, es que esto significa esto, en matemáticas y tal, X, la tal es de X, elevado a la no sé qué, pero yo ya me lo sé, entonces haga el ejercicio, y no lo hace. Porque a veces se nos, ¿qué? Lo que sabemos también se nos olvida. Ay, verdad, yo ya me acordé de eso. El pueblo de Israel, por colocar el ejemplo bíblico, el pueblo de Israel, ¿por qué cometía los mismos errores? Porque como ya se lo sabían, entonces obviaban lo que ya se sabía. Uno no puede obviar, ni tampoco suponer. Yo sí que he aprendido en estos días, en estos últimos años, sí que he aprendido yo suponía que, uno no puede ponerse un supositorio. Uno tiene que certificar, hablar. ¿Sí me doy a entender? Hupominesco, entonces recordar lo que yo ya sé. Eso está en el verso 12 y en el verso 13. En el verso 13 dice, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. La palabra despertar aquí también es hupominesco. Ahí la palabra, ¿cómo es que se dice en la gramática? El verbo, ¿cierto? El despertar también tiene la raíz de recordar lo que ya se sabe. Entonces por eso el apóstol Pedro está diciendo, oiga, yo le estoy recordando lo que usted ya sabe. ¿Para qué? Para que lo ponga por práctica, para que lo ponga por obra. ¿Están conmigo? ¿Están aburridos? Bien, listo. En el verso 14 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Aquí abandonar, la palabra abandonar está haciendo una referencia a recordar.
a recordar también en el verso 14. Ahí hay la palabra en griego ahí es deiyeró, y significa recordar lo que no quiero. Ojo pues con esto, si usted quiere que su carácter sea transformado y su vida cambie, y usted quiere ayudarle a otros, no desde la religión, sino desde la relación con Dios, usted tiene que aún recordar lo que no quiere. Eso sí es muy duro. Le voy a comentar. Aquí el apóstol Pedro está diciendo lo que ya Jesucristo le había dicho a él, que él iba a morir como no quería morir. Usted se imagina que el mismo Salvador del mundo, el mismo Dios le diga a usted, gloria. Imagínate que Satanás está pidiendo tu alma para zarandearla, como a trigo. Usted dice, uy, no, yo no quiero creer en ese Dios que viene a decirme esas bobadas. Pero lo bonito es que Dios te dice, no importa, yo estoy orando para que tu fe no falte, y cuando ya pase eso, o sea, la zaranda va a pasar, no va a ser eterna, no hay mal que dure 100 años, ni enfermedad que la resista, ¿sí o no? Ni COVID que dure 100 años. El Señor te dice a ti, no importa, va a pasar, pero eso te va a confirmar, te va a fortalecer. Ahora ese mismo Dios te va a decir, imagínate que te van a matar crucificado como a mí. Yo no lo veo eso como buenas noticias. Yo no veo eso como buenas noticias, ¿sí o no? Para nada, ¿sí o no? Pero Pedro después dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Ya él entendió lo que él había vivido. Él dijo, yo no merezco morir como mi Señor. Por eso él murió con la cruz inversa. En la historia de los mártires, el Pedro murió crucificado, pero con la cruz inversa. O sea, él murió desangrado. Él murió desangrado, pero sobre la cara, con la cabeza para abajo. Así murió él. Él ya lo tenía claro. Y aquí en el verso 14 le está diciendo, sabiendo que en breve, para él la eternidad era lo máximo. Él sabía para dónde iba. Él sabía que la zaranda, ¿cuánto tiempo duró? Breve. Él sabía que este lapso de tiempo o el padecimiento que él iba a vivir, ¿cuánto iba a ser? Breve. Le tengo una excelente noticia. Su padecimiento, su dolor, su pobreza, la zaranda que esté viviendo en este momento es como breve. El apóstol, dime. No. Así antes de la asunción. Sí. Pedro, en breve se iba a ir al cielo, claro, en breve se iba a ir para el cielo, en breve se iba a morir. Pedro tenía, Pablo Cinto, Pedro tenía claro que la vida es un lapso de tiempo cortico, la vida es un lapso de tiempo cortico, y a él Dios mismo le había dicho, usted se va a morir crucificado. Pedro entendió y sabía cómo iba a ser, y él que tenía que recordar lo que no quería recordar. En estos días estaba estudiando acerca de este tema, no me acuerdo, era uno de los, creo que era Sócrates, que a Sócrates lo iban a matar, y todo el mundo le preguntaba, ay hombre Sócrates, no estás asustado, te van a matar, huya, escapes, y el man decía, no, yo no, porque tengo que huir. ¿Quién le huye a la muerte? Los que le tienen miedo a la muerte. Y entonces él argumentó, mire, para la gente que no conoce la muerte, creen que ya cesó de existir. Y él decía, para mí puede ser una nueva oportunidad para estar con el Creador, porque resulta que los filósofos de hace 2000 años eran creyentes, ellos no eran ateos. Y el tipo argumentó, ¿yo por qué tengo que huir si la muerte es la puerta, la posibilidad de entrar en una nueva etapa de mi ser? Sócrates lo dijo, léalo en los libros de filosofía y ahí está. Entonces resulta que Pedro estaba entendiendo claramente que él ya iba a morir. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta recordar que tienen que pagar el arriendo? A mí no me gusta recordar eso. ¿A cuántos de los que están aquí les gusta recordar que tienen que pagar los servicios? Hasta ahí veníamos bien, ¿sí o no? Hay cosas que a mí no me gusta recordar.
¿A cuántos de los que están aquí les gusta que les recuerden cuando cometieron un pecado? Ay, eso es lo peor, ¿cierto? Es más, no tiene necesidad de recordárselo. Usted mismito, cuando se acuerda, así es que, ay, no, no, no. Mire, en la psicología existe la negación. Y resulta que la negación es mala. Porque usted tiene que confrontar lo que hizo, lo que vivió. Si no lo confronta, no lo sana. Yo perdono, pero no olvido. Obvio, Bobis. Si yo ofendí y agredí a mi esposa con una infidelidad, ¿usted cree que ella se le va a olvidar? No, ya la va a tener ahí. El asunto es que ella va a recordar sin dolor. Hay que recordar sin rencor, sin rabia. ¿Sí me da a entender? Eso debe, dice ella, eso debe fortalecer, enseñar y fortalecer mi carácter. Cuando yo recuerdo aún lo que no quiero recordar, el apóstol Pedro, yo estoy seguro que el tipo no quería morir. ¿Quién quiere que lo maten y sufrir? La motivación de él, ¿cuál era? ¿Que era en qué? En breve. Entonces él estaba recordando algo que no quería, pero la misma palabra de Dios le estaba diciendo a él, no me preocupe que ese sufrimiento, ¿cómo va a ser? Breve, cortico. ¿Sí me doy a entender, santos de Dios? Hoy Dios te quiere decir a ti, aún lo que no te gusta recordar o lo que no quieres recordar te sirve para formar tu carácter. Te sirve, eso que quieres olvidar, no lo puedes olvidar porque te va a enseñar a no volver a cometer el mismo error. Yo coloco este ejemplo, cuando usted aprendió a que si se agacha con el vaso se riega, pues cuando se regó, ya de ahí para adelante ya usa el sentido común y lo ecualiza, se agacha pero tiene el vaso arriba, ¿sí o no? Ya después usted sabe. Acá una persona que tenemos en común vino a esta iglesia y hablaba de millones y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Ya uno sabe por experiencia que eso es un timador. En este momento, casualmente, bueno, en Dios no hay casualidades, en Dios hay propósitos. Una hermana de la iglesia está viviendo una situación similar. Pastor, ¿qué hago? Que mire que esta persona me dice que tiene euros, que no sé qué, pero no me paga el arriendo. Y hoy me escribió y me dijo, pastor, esta persona no me ha pagado. Le dije, mija, y no le va a pagar. Sáquela de la casa para que la deuda no sea más larga. Es más, me enteré que le dio una cadena de oro y todo. Ya la timó. Cuando usted aprende, a usted no le gusta recordar. ¿A quién le gusta recordar que lo robaron? ¿A quién le gusta? No, la hermana le dio la cadena a esa persona que porque trabaja con una joyería y con oro. A ver. Y le debe plata y le dio la... Es que yo siempre he dicho, cuando usted lo van a robar, usted la entrega. Santos de Dios, ¿cómo vamos hasta el momento? ¿Me estoy dando a entender? Recordar lo que no me gusta, lo que no quiero. Eso se llama deilleiro. Mira, para aclarar, porque si tú empiezas a recordar todo el tiempo lo malo que te pasó, vas a entrar en condenación y en culpa. Dígalo. Sí, no vamos a decir el nombre, pero se llama... Amén. Dios usó esas circunstancia adversa para volverte a meter al redil. Claro. Entonces, a eso quería llegar yo. Hay que recordarlo no para condenar, sino para mirar el propósito de Dios. Aquí dice en la Biblia que cuando yo no practico paciencia, cuando yo no practico dominio propio, cuando yo no practico conocimiento, cuando yo no le aumento a eso amor fraternal, cuando yo no practico eso, dice la Biblia, yo voy a ser un ciego, olvidadizo, ¿cierto? Dios quiere que yo recuerde aún lo malo para que no se me olvide que a eso malo le tengo que sumar ¿qué? Tengo que ir en contra de lo malo, colocando ¿qué? Lo bueno. En la Biblia dice, no seas vencido de lo malo, sino antes con el bien vence el mal.
Así es. Y ya usted lo puede procesar ¿cómo? Con libertad. Entonces, Deyeiró es recordar. ¿Vas a decir algo, Reina? Que estabas hablando, porque es que las cosas malas nos deben hacer recordar es en el momento que pasan, ¿sí? Entonces, si usted va a vivir una situación, usted sabe que la ve, a usted ya lo estafaron, y viene otra persona y usted conoce el mismo discurso, ¿qué tiene que hacer? Ya recordar lo que le pasó, no para decir, ay, otra vez, ay, no. Ya simplemente lo confronta. Simplemente dice, no me interesa, lo saca de la casa, a esta persona se le está diciendo, tú eres un saque. timador. ¿Ya? Tú eres un timador. No le dé, Timador. sí, no. Timar, robar, encandecer, nublar, engañar. ¿Sí? Timar. Listo. ¿Estamos claros ahí? ¿Cuántas veces usted ha sido engañado por Satanás? Ay, amado. ¿Y cuántas veces ha reincidido en el engaño? Porque se le ha olvidado. Se le ha olvidado, ¿sí o no? Uno es un tonto que vuelve y cae en la misma. A veces yo digo, ¡ay, otra vez! Bueno, estoy de acuerdo contigo. ¿Cuántas veces Satanás nos ha engañado y uno vuelve y cae, ¿cierto? Vuelvo y le digo, utiliza las mismas armas. Como engañó a Satanás, quiso tentar a Jesús y obviamente usted y yo no vamos a hacer la excepción. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida siempre va a ser el mismo, la misma loca pero vestida de diferente forma, pero siempre va a ser lo mismo. Deyeiró, entonces recordar, a tu esposo, es recordar lo que no me gusta. Pero cuando yo recuerdo lo que no me gusta y no lo recibo como condenación, me sirve para confirmación del propósito de Dios en su vida. Amén. Verso 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Memoria. Aquí ven que ha habido tres palabras para recordar, para destapar, y en griego tiene tres elementos totalmente diferentes. La tercera es: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿De cuáles? Exactamente, de las mismas cosas, de recordar lo que no me gusta, de recordar lo que yo ya sé, para practicarlo y no volver a cometer los mismos errores. El apóstol Pedro está diciendo, yo procuro que usted por favor lo vuelva a hacer. La palabra ahí en griego para memoria es minesko oneme. Minesko oneme. Que eso significa remembrar, recordar, hacer un comentario o una añoranza. Voy a preguntarles, ahorita les pregunté, ¿a quién no le gusta recordar que tiene que pagar los servicios? Mire, los impuestos, sea del carro, sea de la casa, es horrible cuando le llega uno de esos y dice que qué pereza. O uno está por ahí comiéndose una hamburguesa rica. A mí me ha pasado muchas veces que me estoy deleitando con una... Claro que de ese día me quiero comer una carnita así, pero por así. Una vez me estaba comiendo una hamburguesa y mi esposa me dijo, ay amor, qué falta de administración la tuya, nos estamos comiendo esto y no hemos pagado tal cosa. Ay, ese día me provocó coger y meterle esa hamburguesa por las orejas. Con el solo hecho que me diga qué falta de administración. Claro, sí. Ay, hasta ahí fue. Hasta ahí fue. No, que no es también, vale. Sí, amén. Muy bien. Póngale pues cuidado. Entonces, ¿a quién no le gusta recordar
que tiene que pagar impuestos. Porque por lo general se le marca a uno, es en el momento. Ese día yo determiné algo con mi esposa, no volver a comer hamburguesa en ese lugar. No volver a comer hamburguesa con este. No, el señor, y es más, yo le hice el reclamo al señor, ve, la mujer que me diste. Me hace no sino recordarme cosas. Así. Muy bien. Claro, mire, yo lo recordé algo que no quería, pero eso no me dañó el apetito, ya, yo seguí lo mismo. Pues ese es mi comentario, yo siempre le digo a ella, mija, cuando yo le digo a usted, negros tener los ojos, es porque Dios proveerá. Muy bien. Memoria. En ese verso 15 dice, también yo procuraré con diligencia, ojo con eso, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Cómo iba él, ojo con esto, cómo iba él a después de muerto recordarle a la gente las cosas? Ahí está la respuesta. Véala. Por eso él escribió, repita conmigo, Dios escribe para que a mí no se me olvide. Mire, este verso, este pasaje que les voy a leer, Pedro lo escribió obviamente guiado por el Espíritu Santo, Cristo, el Espíritu de Cristo en él, diciendo, estas cosas se las voy a escribir para que después de que esté muerto, Pedro desde el cielo nos está echando porras. Él no puede venir a decirnos las vidas, acuérdese, Lorena, acuérdese, la hamburguesa, acuérdese los servicios, acuérdese lo que no le gusta, acuérdese, no. Pero entonces dice aquí, si usted quiere tener éxito en su vida como cristiano, ¿a quién no le gusta escuchar esa palabra? ¿Usted quiere tener éxito en su vida cristiana? ¿Usted quiere ser próspero en su vida cristiana? Entonces va a recordar leer esto. En el verso dice, en el verso 15, también procuraré diligentemente. El secreto de la prosperidad está en la ¿qué? Diligencia. Recuerde que la prosperidad bíblica no es tener mucho dinero. Prosperidad en la Biblia es avanzar. Y si usted no es diligente, es negligente. ¿Y el negligente cómo vive? Quieto, estancado. Verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda ¿qué? Diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe. ¿Cuántos tenemos fe de acá? ¿Sí o no? A esa fe, ¿qué tiene que añadirle? Y a la virtud, ¿qué tiene que añadirle? Y al conocimiento, ¿qué tiene que añadirle? Y al dominio propio, ¿qué tiene que hacerle? Y a la paciencia, ¿qué tiene que añadirle? Y a la piedad, ¿qué tiene que añadirle? Y al afecto fraternal, ¿qué tiene que añadirle? Mire, no se le olvide esto, porque si a usted no se le olvida esto, si a mí no se me olvida esto, si a nosotros no se nos olvida esto, entonces ¿cómo va a ser nuestra vida? Próspera. Les voy a recordar algo que prediqué hace unos miércoles atrás. ¿La fe qué significa? La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. En griego es pistis. Es una especie de influencia, algo que hace Dios para que yo me incline hacia Él. Y yo tengo que, la fe, dice el libro de Gálatas, la fe no viene de mí, la fe proviene de quién. Entonces yo tengo que recordar este tipo de cosas. Bueno, todo, mira, quiero preguntarles algo. ¿Cuántos se saben Juan 3:16? El Señor le está diciendo, bueno, como se lo sabe, entonces ha vivido el amor de Dios. Sabe que la fidelidad de Dios se basa y se sustenta sobre el amor de Él hacia usted y hacia mí. Entonces uno dice, sí, pero lo ve uno después por ahí peleando y
y sufriendo que nadie me ama. Es que mira cómo me miró. Ay, no me miró. ¿Cierto? No me saludó. Me hizo el feo. Ay, ay. Así todos merengues. Todos merengues. Menos mal que en esta iglesia no pasa eso. Gracias a Dios. Ay, qué pereza. Qué pereza. Y la convicción de lo que se espera. Hebreos capítulo 11, verso 1. Bueno. Recordar lo que no quiero. Ay, hay tantas cosas para recordar lo que no quiero. Sino que uno coloca... Sí, lo de la fe. ¿Qué significa fe? Pistis. A esa fe que hay que añadirle la virtud, ¿sí o no? El término griego para virtud es arete. Arete, ¿se acuerdan que les dije? Que es excelencia de algo. O sea, la fe tiene que ser como excelente. Un arete, un adorno. Si usted cree en Dios, entonces añádale a eso evangelismo. Si usted cree en Dios y evangeliza, añádale a eso discipulado. O sea, una cosa excelente. ¿Cuál es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? Aquí lo hemos dicho. Lo extra. Entre lo ordinario y lo extraordinario, la diferencia es lo extra. El Señor dijo, si a usted su enemigo le da en la jeta, que haga lo extra, póngale la otra. ¿Cierto? Eso tiene una connotación, no es estupidez, no, eso tiene una connotación. Si a usted su amigo, su hermano, le pide la capa, que dice el Señor, dele la túnica y váyase usted en calzoncillos. Si le dice que cargue una milla, pues váyase con él 2. Añada a la fe, ¿qué? Virtud. ¿La virtud qué significa? Arete. Y arete es algo que es excelente. ¿Usted cree que cuando usted adora a Dios lo hace con excelencia? ¿Sí cree que eso que usted lo hace? Entonces, a esa virtud, a esa excelencia, ¿qué tiene que añadirle? Conocimiento. La palabra conocimiento en griego es gnosis. Gnosis. Uno trata de exaltarlo. Claro, claro. ¿Quién dice que no? Al conocimiento, a la virtud que hay que añadirle. Conocimiento. Entonces recordemos, el conocimiento es parte de ¿qué? De recordar. La gnosis es conocimiento de Dios. Lo que pasa es que se ha pervertido en el transcurso de los siglos. Pero gnosis en la Biblia es conocimiento. De hecho hay una iglesia que se llama la Iglesia Gnóstica de Jesucristo. Eso es una secta, obviamente, ¿cierto? La Iglesia Gnóstica de Jesucristo. Y ellos creen que a Dios se conoce o Dios se experimenta a través de solamente el conocimiento, no a través de la espiritualidad. Eso. Pedro, cuando escribió esta epístola, la escribió porque en la iglesia naciente de hace 2000 años se estaban infiltrando muchas doctrinas raras que enseñaban que a Jesucristo solamente se conocía a través del conocimiento. Juan, en el Evangelio según San Juan, también escribió, en el principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo era con Dios, ¿cierto? Y el verbo se hizo carne. El gnosticismo desde el primer siglo venía permeando la iglesia. Amén. Bueno, muy bien. Entonces, recordar estas cosas, ¿cómo las debemos recordar? Dice el apóstol Pedro, diligentemente. Diligentemente. Antes ahora le pregunto, ¿a quién no le gusta recordar que tiene que pagar los servicios y todo eso? ¿Cierto? ¿A quién ya quién sabe? Yo ya sé, ¿sí o no? Ahora viene lo otro. ¿Cuántos de los que están aquí hemos recordado o hemos añorado ese tiempo en el cual orábamos en la madrugada? Añoramos ese tiempo en el cual se habla del primer amor. ¿Ustedes no recuerdan? Ay, mi primer amor. Y uno habla como si fuera por allá. Ay, yo me acuerdo cuando estaba en el primer amor. Mira, eso hace muchos años. Sí. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando de Jesús. Estoy hablando del primer amor en Cristo. Del primer amor en Cristo. No del primer amor que le hizo la vuelta. No.
vamos a hablar del Señor, del primer amor en Dios. Cuando dice en Apocalipsis, cuando el Señor le está escribiendo a través de Juan a la iglesia en Éfeso, le dice, tengo contra ti solo una cosa, le dice a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. Esa sensación que yo sentía de hablarle a todo el mundo de Dios, de evangelizar a todo el mundo, que así me criticaran, me dijeran pandereto, aleluya, loco, desatinado, ignorante, Jesús, todo lo que, me acuerdo que me decían pastor, evangeloco, una cantidad de cosas, fanático, religioso, y uno decía, todo eso me resbala porque estoy percibiendo el amor de mi Salvador, ¿cierto? Y el Señor le dice a la iglesia de Éfeso, solamente tengo una cosa contra ti, y es que ha dejado esa esencia del primer amor. Y uno a veces añora, ay, ¿cómo era? Qué bueno volver a ser así. Y se queda en un mero deseo. Ay, qué bueno volver a sentir eso. Ay, yo lo he experimentado, es que yo se lo estoy diciendo, es porque lo que yo le estoy diciendo a usted es porque yo lo he pensado. Obvio. ¿Qué dice la Biblia aquí en este pasaje que está diciendo? A esa persuasión, a esa fe, a esa pistis, añádale algo excelente. Pues métase otra vez. Uno lo puede volver a experimentar. Mire, ¿sabe dónde está Dios en este momento? Acá, ¿cierto? ¿Y sabe dónde está Cristo en este momento? En su corazón. Entonces, ¿dónde está Dios? ¿Será que está muy lejos? Y el que produce todas las cosas, ¿dónde está? Está en nosotros, está metido en mí. Y cuando está metido en mí, entonces ¿yo qué tengo que hacer? Simplemente decirle, Señor, aquí estoy. ¿Y qué empieza a hacer Él? A vivificarlo, a avivarlo. Entonces, ¿qué dice aquí? A la virtud, al conocimiento añade virtud. Y al conocimiento añádale dominio propio. El dominio propio no solamente aplica cuando yo soy un carnal desadaptado que quiero chuparle la jeta a todas las viejas. No solamente aplica en eso. El dominio propio también aplica cuando mi cuerpecito y mi espíritu está muy quietico. Entonces yo le digo, bueno, espíritu, vamos a movernos. Dominar es dominar mis emociones. Que estoy desanimado. ¿Será que el desánimo es una emoción? Sí. Y entonces usted esa emoción, ¿cómo la puede controlar? Con el Espíritu Santo, dominio propio. Claro que sí. En Timoteo, 1 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Poder, amor y dominio propio. Entonces yo le puedo decir al desánimo, bueno, desánimo, en el nombre de Jesús se me va. Lo confieso. En la Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación. Y enseguida lo ejecuto. Entonces yo empiezo a hacer algo que antes no hacía. Recuerde que prosperidad es ir hacia adelante. Diligencia es prosperidad. Negligencia es estancamiento. Entonces si usted se queda quieto y no lo hace, pues mi querido, ya le di el truco. $5,000 y a usted no le costó absolutamente nada. ¿Están conmigo? El Señor quiere que usted recuerde lo que ya sabe. El Señor quiere que usted recuerde lo que no le gusta. Y el Señor quiere que usted tenga añoranza de lo que le gustó. El apóstol Pedro está diciendo aquí en el verso 15, yo les voy a escribir estas cosas para que cuando yo me vaya, lo añoren. ¿Quiénes de los que estamos aquí, que hemos tenido un encuentro con Jesucristo, no añoramos, anhelamos, deseamos que venga su presencia nuevamente? Si usted no anhela eso, difícilmente se ha encontrado con Jesucristo. Pero los que hemos tenido un encuentro con Jesús, ¿qué es lo que más anhelamos? Lo que dice Apocalipsis, mi negro, Señor Jesús, ven, ven. Podemos proclamar Maranata, Cristo viene. Podemos proclamar, Señor Jesús, ven pronto. Este bochinche no se lo aguanta nadie. Este infierno no se lo aguanta nadie, sabiendo ya nosotros que nuestra ciudadanía es celestial. Ya cuando usted y yo sabemos dónde nuestra ciudadanía, a dónde estamos mirando. Entonces, ojo con esto. Recordar lo que sé es en tiempo ¿qué? Pasado. Recordar lo que no quiero es en tiempo ¿qué? Presente. Y recordar lo que yo añoro es en tiempo ¿qué? Cuando yo empiezo a entender eso, mi carácter va a ser transformado. Ahora, ¿qué es carácter? Es lo que yo realmente soy cuando nadie me está viendo. Y si su carácter está siendo formado por Jesucristo, ¿a dónde está apuntando usted? No a la religión,
sino arriba. En otro tiempo, ¿usted qué practicaba? Hechicería, brujería, cartomancia, todo ese tipo de cosas. Cosas que, ya sé que leer el cigarrillo es malo, ya sé. Pero no hace nada para ir en contra de eso. Ya sé. Usted lo hacía, ay, no me lo recuerde, que no me gusta recordar eso. Entonces, ¿para qué no procesa? Y añore lo que ya está por venir. ¿Sí me va a entender? Amén. Si el Señor le habló a usted hoy es el día de tomar decisiones. ¿Y cuáles son las decisiones? Mis queridos hermanos, recordar para que no tengamos falta de visión. Verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, fe, virtud, conocimiento, templanza, el que no tiene estas cosas es un corto de vista, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Ojo con esto. El que olvida la purificación, o sea, el que olvida lo que le quitaron, el que olvida lo que le restaron, ¿qué vuelve a hacer con eso? Se lo vuelve a sumar y aparte de que se lo suma, lo multiplica. Por eso la Biblia dice, el que vuelve atrás es peor que si no hubiera nunca conocido al Señor. Porque dice la Biblia, 7 cosas peores en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mira, ¿quién quiere volver atrás? Ninguno. Ay, Dios mío. Yo miro, es más, yo no me voy muy lejos. Me voy hace 2 años atrás y digo, Señor, de lo que me libró. Señor, yo no quiero volver a cometer los mismos errores. ¿Sí o no? Que Dios nos ayude, santos de Dios. Que Dios nos ayude. Porque dice aquí, el que no tiene estas cosas a la vista, el que no lo está viendo, que no lo está percibiendo, se le olvida lo que Dios le quitó. Y cuando se le va la visión, y cuando a uno se le olvida lo que Dios le quitó, uno corre el altísimo riesgo de volver a recoger esa maleta. Es más, les voy a contar una anécdota. A mí una vez me pasó una anécdota que nos pasó hace unos años con mi esposa. Mi esposa tenía una tía que tenía problemas de demencia senil. Y ella cogía y defecaba en la mano y iba y depositaba en cualquier bolsita que viera en la casa, depositaba las heces. Yo ya sabía lo que ella hacía. Yo ya sabía, pero se me olvidó. Y un día cogí yo un poco de herramienta que yo tenía y unos elementos de electricidad y toda una casa que estábamos construyendo, y cogí todas las bolsitas y las deposité en un zarzo. Y a los días ese olor a popó tan barato, pero por ahí entonces yo me miraba los zapatos y decía, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y X día estaba bajando yo todas esas cosas. Cuando llegué yo cogí una cosa y yo, ay, mira, yo creí que era un corcho. Y ahí me quedé. Se me olvidó lo que ella hacía. Y se me olvidó que yo lo monté allá arriba. ¿Sí me van a entender? Cuando a uno se le olvidan las cosas, corre el altísimo riesgo de volver a untarse, de volver a poposearse. Padre, por favor, ayúdanos. Por favor, ayúdanos. Dios eterno, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a que nuestra vida no sea igual, Dios mío. Ayúdanos a recordar, Espíritu Santo, ayúdanos a recordar, como dice esta epístola, recordar lo que ya sabemos, porque tú lo dices para nosotros, Dios mío, que aunque ya lo sepamos, necesitamos reconfirmarlo, para que esa verdad sea presente en nuestra vida, Señor. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Que no se nos olvide de dónde nos sacaste. Que no se nos olvide, Dios mío, a dónde nos vas a llevar. Y que no se nos olvide cómo estamos viviendo. Porque a veces se nos olvida, Dios mío, que esta vida es muy cortica. Y nos concentramos en ella como si fuera todo, como si fuera absoluta. Vivimos en esta vida como si no hubiese un mañana. Y nos proyectamos acá como si lo fuese todo. Pero tú nos dices, Señor, que eso es un sufrimiento, un padecimiento cortico. Por favor, recuérdanoslo. Espíritu Santo, recuérdanoslo. Para que no se nos olvide de dónde tú nos has sacado. Para que no se nos olvide a dónde tú nos vas a llevar. Y para que no se nos olvide cómo debemos vivir, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Yo quiero decir antes de Sí, mi amor, terminar, claro que sí.
aunque parece fuera de contexto, pero hay una palabra en Daniel, capítulo 11, verso 32. Daniel, capítulo 11, 32. Y lo voy a parafrasear de esta manera para dejarlo escrito en Daniel. Para tener memoria debes conocer a Dios, y cuando lo conoces te mostrarás fuerte y actuarás, porque es que Él es el que nos recuerda, el Espíritu Santo de Dios es el que nos recuerda las cosas, para que no las olvidemos, y en el momento va a recordar y vamos a sentir su voz diciéndonos qué tenemos que hacer. Así es. Evangelio según San Juan, capítulo 14, versos del 22 en adelante, dice: y el Espíritu Santo de Dios lo recordará todas estas cosas. El Espíritu Santo de Dios os revelará, os mostrará todas las cosas y os las enseñará. O sea, Él nos las recuerda, todas las palabras de Jesús, el Espíritu Santo nos las recuerda para enseñarnos. Amén.